una cama de clavos. Y en esa parte los niños pueden hacer sus compras. Qué increíble está. ¿Qué hola? Andamos acá en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, porque venimos al Papalote Museo del Niño. Vamos a adentrarnos a ver precios, horarios, todo, sin más, vámonos a ello. Chequen, por ahí vemos que tienen estacionamiento en 27 pesos por hora o fracción 200 pesos. Y acá estamos en la taquilla. Chequen, el precio está en 215 y ahorita hay una promoción que es 240 por 2 personas, museo más domo digital. También tienen el paso anual por 2,499, 4 personas. Acá tienen algunas proyecciones del domo, Tunca, Más allá de la Tierra. Y el horario es de martes a viernes, de 10 a 6, sábado y domingo de 10 a 7. Venimos llegando a esta parte que es Mi Cuerpo. Saltómetro, los saltos que pueden dar diferentes animales, la rana, el conejo, el delfín 7 metros, el canguro 9 metros, el mal saltarín. El Papalote Museo del Niño es un museo interactivo que como finalidad tiene aprender jugando, tanto niños como adultos. ¿En qué lugar puedes sentir esas texturas? Hay que tocar la mano. El pasto. ¿De dónde crees que vengan esos sabores? Bellotas, cerezas, fresas, hongos, nueces. Las sensaciones que experimentamos al comer se llaman sabores. El cerebro es capaz de guardarlos y clasificarlos. Nos dice si ya los conoce o si son agradables o desagradables. ¿Cuántos puedes identificar? Nariz. ¿En dónde puedes oler esos aromas? Y acá pues le das un llegue. La figura que tiene aquí es básicamente lo que estás oliendo. Y ve, la lengua se va a meter y salir. Ahí le das vueltas y la lengua sale y se mete. Los ojos. ¿En qué lugar puedes escuchar esos sonidos? Ay, güey. Oye, siente como si estuvieras en la selva. Siente como si estuvieras en la selva, va. Wow. Como sapos, escucho un sapo, un brillo, como un lago incluso. Varios animales, la naturaleza. Los primeros años de vida se producen hasta 1000 conexiones neuronales por segundo. Wow. Fijen por acá el cerebro. Los dientes. Lávenle los dientes. Ya para cepillar los dientes. Reto de colores. Eso. Al azul, al verde, al azul, al naranja. Ahora con las manos del mismo color, verde, azul, naranja, verde. Ahí está bien. Arrastra un alimento a la mascota para darle energía en la carrera. ¿Qué alimento le damos? No, galletas no, vamos a darle este. Vamos a darle la zanahoria, agarrarse las huellas. Ahí vas a empezar. Corre. ¿Qué te dicen tus sentidos? Recorre cada cabina y adivina. Oh, chequen, esta parte está bien suave. Xochimilco. Bienvenidos a Xochimilco. Este lugar es patrimonio de la humanidad. En su chinampa se cultivan hortalizas y flores. En sus canales viven ajolotes, aves y otros animales extraordinarios. Es un ajolote. Dice, aunque sea adulto, conserva su cuerpo de larva. Tiene superpoderes porque puede generar sus extremidades. ¡Wow! ¡Qué increíble está! Chequen este de color blanco. Este negro. Dice, a los mexicas les gustaba tenerlos como mascotas. Te vas encontrando algunas guías, laboratorio de ideas y ciudad, sanitarios. Tú das energía a tu comunidad. Centro de adopción, como una veterinaria de perros. Mini ciudad. Esta parte está muy padre porque es como una mini ciudad. Por ejemplo, hay una parte como veterinaria, otra como un laboratorio y así varias cosas que pueden hacer los niños, que son actividades como de grandes, ¿no? Pero se pueden hacer acá en la mini ciudad y pues aprender e ir interactuando con eso. Máximo puedes comprar
10 cositas. ¿Cuántas vas a comprar? 10. Adelante. Gracias. Después de pagar, hay que regresarlas a su lugar. Agarra tu carrito. ¿Qué es lo primero? El carrito, Y en esa parte los niños pueden hacer sus compras, les dan ahí dinero al inicio para que hagan sus compras. Por ejemplo, acá está el pan. Agarras tus trozos para agarrar el pan. Si quieres, Les dan esa tarjeta a los niños que tienen cierta cantidad para hacer su súper. Y la neta está muy padre porque acá los niños se encargan del súper. Por ejemplo, yo estoy dejando acá a Luna que ella se encargue. Y el muchacho pues los va orientando, por ejemplo, los panes de que mira, pues acá está la charola. La onda es que hagan el súper ellos solitos y digamos tengan esa experiencia haciendo el súper. Los gancitos. Por acá está la carnicería, pescadería, el agua, los huevos, tortillas, de la gelatina, palomitas, cupcakes, en fin, todo lo que puedes encontrar en el súper. Por allá las frutas, las verduras. Una manzana de las frutas si quieres, manzana y qué más. Hay manzana, sandía, mango, durazno, verduras, zanahoria. El plátano te gusta mucho, ¿no quieres? Creo que es naranja, ¿no? Pues la onda es que ellos tengan esa experiencia de hacer el súper a sus anchas. Claro, con el presupuesto que te dan, que ahí se organicen, pero agarrando cura. Ahorita vamos a ver de esto qué le alcanza y qué no. Pero al final la idea es que aprendan, se diviertan, que la pasen bien. Acá los productos de limpieza. Ahora sí llegó lo interesante, la pagadera. Bien chula, mira, entonces por aquí podemos... hay que acercar estas rayitas negras, princesa. Hay que acercarlas a esta luz roja, enfrente de la camarita. Así. Ahí está, y aquí empieza su compra. Y princesa, tienes que buscar las mismas rayitas, hay que acercarlas aquí. En estos circulitos. Y listo, acá ya quedó todo el súper. Un súper bastante reportado. Algo más interesante, acomodar las cosas. ¿Esto de dónde los agarraste acá? Listo, ya quedó el súper. Ahora sigamos recorriendo. Por ejemplo, hay una parte de acá que se llama Reinventa tu ciudad. Vamos a ver de qué se trata. Veo que hay como unos legos que puedes armar, desarmar. Sí, acá hay un montón de legos. ¿Calmamos? Vamos. Y empieza la armadera. De hecho, en esa parte de arriba hay juegos, pero como que están cerrados. Mi hogar y mi familia. Aquí vemos algunos ejemplos de hogar. Una cama de clavos por si te animas. A partir de los 6 años se pueden subir, ¿no? Ajá, a partir de los 6 años. A partir de los 6 años. Diseña la casa de tus sueños. ¿Quieres intentarlo? Sí. Ok, mira. Si vas a poner tu carita, tienes que cerrar los ojos y la boca para que no te vayas a tocar. Los piecitos no los metemos y para que tu papá pueda tomarle foto, este lado no lo tocamos, ¿vale? Adelante. Mira, ven de este lado para que veas lo que hiciste. Mira, ve tus manos. Wow. Ahora aplástale. Para la cabeza de qué. Aquí me parezco, dice por ejemplo, tómate una foto en familia y compárala con la del muro. De este lado para la cocinada, ¿qué vamos a comer? ¿Frío o caliente? ¿Qué vas a cocinar, Luna? Por acá un juego dice te lo comerías. Y por ejemplo dice fíjate bien antes de comer. Debes elegir los alimentos, por ejemplo, nopales, pescado crudo no, dice no lo comas si huele muy feo. Es de color café o amarillento y está pegajoso. Mitlacoche es un hongo de maíz que no te hace daño y así. Tienes 32 segundos para elegir. Y vemos por aquí un lavabo, una estufa, por acá el horno, otro lavabo para cocinar, todos los ingredientes, productos.
La verdad es que está muy padre. Yo hice en el trayecto pues todos los papás con los niños y todos aprendiendo, tanto los papás como los niños, y sobre todo pasándola bien. Patio de aventuras, pero está cerrado ahorita, que dice que es un espacio para peques, área para niños menores a 6 años. Y aquí estamos en un patio. Hay algunos juguetes. De hecho acá te ponen otra guía, por ejemplo para allá las burbujas, la casa del jardinero, Chinampa, huerto, el arenero, salida para allá. Y acá el mapa, nosotros estamos aquí. Burbujas. Mira, ¿ya viste? Wow. Solo hay que evitar correr en la parte de adentro, ¿vale? También hay que tener cuidado con los aros porque son de metal. Y esta parte para hacer burbujas de muchas maneras diferentes, creativas. Vamos a hacer burbujas desde acá adentro. 1, 2, 3. Ahí va otra vez. 1, 2, 3. ¿Otra vez? Mira lo que van a hacer. De hecho el sonido escuchan así como burbujeante. Puedes encontrar sanitarios de este lado, incluso acá como primeros auxilios, emergencia. Algo que se me hizo muy interesante, zona de lactancia. Regalos de la naturaleza. Colabora con otros para jugar. Responda a las preguntas hasta encontrar el origen natural de cada producto. Al terminar, el mural cobrará vida. A ver, ¿qué animales fabrican la cera de velas? Creo que no. Creo que no. Abejas. Yeah. A ver. Ahí se va armando como un tipo de rompecabezas cada vez que aciertas, por ejemplo. Pero antes de continuar viendo este video, te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera, lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo y suscribirte por acá en este canal. Sin más, continuamos. ¿De dónde obtenemos los ingredientes para la gelatina? No. Parece que sí. Está bien interesante esto. ¿De dónde se obtiene el papel? Pues de los árboles, según yo, sí. Y así va agarrando forma. La verdad es que está bien divertido. Y vas aprendiendo cosas que al parecer son muy sencillas, pero que probablemente no sabías. Bosque de las maravillas. Mira ve lo que dice. Ahora te toca a ti vivir una nueva aventura. La cabaña, acá los troncos, un puente. Incluso como un tipo tipi. También con los troncos, todo acomodado para una fogata a gusto. Este lado de sonidos. Abejas al panal. Eso. Quémate. ¿Te quemaste? La madriguera. Al jugar, los pequeños desarrollan su creatividad e imaginación al crear historias, sus habilidades sociales al jugar en grupo. Y pues acá se meten a la madriguera. Hay como unos colchoncillos, como si fueran ardillitas. Y está padre así porque cada cosa pues te explica ahí, por ejemplo, lo que desarrollan los niños. Por ejemplo, en este caso de la casita del bosque, la creatividad e imaginación cuando leen un cuento, su lenguaje y vocabulario. Porque acá dentro también hay cuentos. Y de aquel lado la resbaladilla. Su motricidad gruesa al ejercitar y controlar sus músculos cuando suben y bajan de la resbaladilla. Está muy padre porque así cada actividad te va compartiendo lo que desarrollan los niños. Incluso, como les he comentado, también uno va aprendiendo un montón, que ese es el chiste de este lugar. Jugar y aprender. De este lado hay una caña de pescar, te pones ahí con los pececillos. La casa del jardinero. Es descubrir un tesoro y agarrar insectos o gusanos. Tienes que descubrir un tesoro. Tenemos que buscar lo que es el tesoro. Ahora vamos acá arriba, que es el laboratorio de ideas. Visita el laboratorio de ideas. Has llegado al laboratorio de ideas. Aquí podrás utilizar muchos materiales y herramientas para crear cosas que te ayudarán a resolver diferentes retos.
Y aquí vamos a jugar a ser doctores. ¿Te gustaría ser doctora? ¿Sí? Perfecto, la duración de esta actividad es de 15 a 20 minutitos más o menos, ¿va? Y vamos a ser doctores, pero de esta máquina que tengo aquí, ¿va? ¿La habías visto antes? Vas a sacar una por una, ¿va? Como ya lo armaste, vas a poner tu nombre en el muro. Esa actividad estaba padre, ponían ahí a los niños a desarmar ciertas cosas, como en este caso una cerradura de una puerta, y volverlo a armar. Entonces chequen esa parte, elaboran un ovni. Porque serían 5 materiales. Acá también elaboran unos cohetes y acá está la plataforma de lanzamiento. Mira, ya comenzaron los astronautas, pero aquí vas a armar un cohete con la ayuda de la hoja de color y el molde. Vamos a enrollar la hojita de manera vertical. ¿Ven? Tú lo regalito. Pónselo. Y aquí te dan todos los materiales, la cinta y demás. Estamos acá armando el cohete. Para que no se desarme. Tiene que quedar como este. Pues ahí va agarrando forma nuestro cohete. Ahorita lo que nos falta son las alas, los alerones. Y listo, acá tenemos nuestro cohete. Bien, ahora vente para acá y mételo así como si fuera ese tubo. Aquí cuando contemos 3. 1, 2, 3. Y ahorita venimos llegando a un área muy importante, el área de la comedera. Podemos encontrar desde Sushi Roll, Domino's Pizza, Juana's Tortería, un Subway, un Kentucky, Burger King. Hay varias opciones y por acá para sentarte bien a gusto. Y pues nosotros nos decimos por Burger King. Vamos a darle. Yo soy la agente 0 y tengo una importante misión para ustedes, la misión 0030. Pregunta si juntos lo podemos lograr. Mucho éxito. Recuerden que confiamos en ustedes. De este lado. Nosotros nos encontramos en Cuida tu descanso. Nosotros aquí vamos a pasar por una serie de circuitos que nos impiden descansar y dormir bien. De este lado vemos un bungee que son a partir de los 6 años. Con la ayuda de las bicicletas nosotros tenemos que llenar la pila que tenemos de este lado. Vamos acá dándole a la bicicleta para probar nuestra energía. Se deben de llenar todas las barras. Y nos dijeron que no es de velocidad sino constancia. Mira, ya se va llenando. Muy parecido a la vida. Ahí va. Pasito como tú. Miramos bien eso. ¿Me vas a apoyar? Soñar despierto también es parte del entrenamiento. Aquí dibujan o escriben sus pesadillas y se le dan de comer acá al monstruo de las pesadillas. Mira, tienes que agarrar las pelotas y aventárselas. Le vamos a dar en su madre a la tristeza. Y ahora le vamos a dar en su madre al miedo. Tómala, zúmbala. Este jardín está inspirado en zonas naturales de México. México vivo. Pues encontramos una dulcería de este lado. Por acá la tienda del papalote. Que pues puedes encontrar también muchos juguetes interactivos. Por ejemplo este hospital de animalitos. Y un montón de cosas. Este que puedes armar bien padre. Algunos libros. Algún peluche. Están curados, ¿eh? Chequen por acá ese dinosaurio que se puede armar. Rompecabezas. Dino diviértete armando tu rompecabezas que está en 79 pesos. Y este fue el Papalote Museo del Niño. La verdad bastante padre. Nos faltaron un montón de actividades, pero
Ahí les mostramos todo lo que estuvimos haciendo. Hay muchas cosas para hacer. La neta es que si vas a venir, vente con tiempo, porque si nosotros, por ejemplo, estuvimos un poco más de 3 horas. Incluso nos faltó el domo que está por acá atrás, que es donde proyectan películas. Pero la neta, uno se divierte un montón, tanto los niños como los adultos, se la pasas padre, juegas, aprendes muchas cosas. La verdad es que nunca he venido y me gustó machín. Y pues bueno, ya tenemos una serie de videos de la Ciudad de México, de muchos lugares que puedes visitar de todo tipo, ¿no? Muy turísticos, pero ahora sí que de lo que andes buscando. Te comparto una lista en la descripción que hice para ti con mucho cariño. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te diga cada vez que suba un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.